Tiene la palabra asambleísta María Alejandra Vicuña. Gracias, presidenta. Compañeros asambleístas, primero me sumo a la bienvenida fraterna y a la apertura permanente de esta Casa de la Democracia a todos los que se han dado cita para un proceso que estamos próximos a culminar, un proceso cuya característica ha sido una participación activa y efectiva de la ciudadanía, de las organizaciones, de los colectivos. Un proceso de construcción colectiva, conjunta, democrática, que nadie le quede la menor duda. Y es efectivamente el 95%, pero no de cualquier cosa, pues, el 95% de los contenidos en el marco de la consulta prelegislativa de los grandes temas que se han puesto en la mesa de discusión. Eso es una muestra clara de esta afirmación, de que ha sido un proceso de construcción conjunta, democrática, participativa, plural. Y por ello, obviamente, me sumo al reconocimiento a todos los integrantes de la comisión, especialmente al compañero ponente Miguel Carvajal. Pero efectivamente creo que en aras de contribuir, en algunos casos, a precisar algunos contenidos de los articulados y en otros, obviamente, a pulir su redacción, me permito hacer algunas observaciones muy concretas respecto a algunos artículos y algunas disposiciones. En el artículo 138, respecto a la tarifa por autorización de uso y aprovechamiento del agua cruda, recordemos que el agua cruda tiene tarifa cero, pero su uso y aprovechamiento efectivamente se basa en criterios para el establecimiento de dichas tarifas. Y considero oportuno incorporar un siguiente literal, en este caso el literal D, para que uno de esos criterios sea también la contribución en la operación y mantenimiento de obras multipropósitos. En el artículo 144, respecto a las competencias de la Autoridad Única del Agua, completar este párrafo que termina en las palabras esta ley y su reglamento con un texto que permite coordinar de mejor manera y dejarlo precisamente claro en la ley, incorporando luego de ese punto el que en aquellas infracciones que de conformidad con la ley deban ser determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Sanitaria Nacional, requerirá de la resolución en firme en el procedimiento administrativo común antes de dictar la sanción por parte de la Autoridad Única del Agua. Creo que incorporando al artículo 149 este texto, sin lugar a dudas, se precisa de mejor manera la redacción de este articulado. Respecto al artículo 151, que tiene que ver con las infracciones administrativas en materia de recursos hídricos, recordemos que existen tres tipos de infracciones: las infracciones leves, las graves y las muy graves. Respecto a estas últimas, en el literal C de las infracciones muy graves, el numeral 5 me parece que debe ser redactado de mejor manera, porque hay una redundancia dentro de este numeral. Y propongo que se quede el numeral 5 del literal C del artículo 151 como incumplir normas técnicas que contravengan el uso y aprovechamiento autorizados de los recursos hídricos, y eliminar lo que viene a continuación porque es un texto absolutamente redundante. Respecto al artículo 160, considero fundamental respecto a las sanciones, cuando determina que las infracciones que determina esta ley serán sancionadas con multa, suspensión de la autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua y cancelación de la autorización del uso y aprovechamiento productivo del agua. Luego viene el que en caso de concurrencia de infracciones se aplicará la sanción correspondiente a la más grave de las cometidas. Y me parece que es importante incorporar luego de este inciso que en caso de infracciones cuyo conocimiento también corresponde a la autoridad ambiental, se coordinará el proceso de sanción. Creo que esto precisa también los objetivos que se plantean dentro del artículo 160. En cuanto a las disposiciones generales,
La primera disposición general, creo que por omisión, por alguna equivocación, no se incorporó la palabra riesgo dentro del sistema y solo se dejó los sistemas de drenaje, y me parece fundamental incorporar el sistema de riego y drenaje, incorporar en la disposición general primera, por cuanto quedaría el texto de la siguiente manera: corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales planificar, operar y mantener, construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje en la aplicación de las políticas nacionales y lineamientos de planificación y parámetros técnicos definidos por la Autoridad Única del Agua. Y obviamente en la disposición general cuarta, me parece que es importante, dado los temas que se abordan en esta disposición cuarta, que refiere a que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante resolución, establecerá el régimen de excepción para los operadores del Sistema Comunitario de Derechos Colectivos de las Juntas Administradoras de Agua Potable, con el propósito de incentivar, fortalecer la gestión de los recursos hídricos que realizan. El régimen de excepción normará lo concerniente a la inscripción del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aportes, mora patronal y pago de multas, por abordar temas tan complejos y sensibles, y no de forma integral. Planteo que se elimine esta disposición general cuarta y este tema se lo aborde mucho más ampliamente y de forma, insisto, integral en el nuevo Código de la Seguridad Social que próximamente la Asamblea Nacional lo tratará. Respecto a las disposiciones transitorias, observaciones a la primera, la cuarta y la 11ª. ¿En qué sentido? En el sentido de que debe incorporarse dentro de los plazos la palabra hasta, porque ojalá la Autoridad Única del Agua, en las distintas acciones que deberán emprender como parte de la obligatoriedad que plantea esta ley en cuanto a disposiciones transitorias, las pueda hacer antes del plazo. Por ejemplo, en la disposición transitoria primera, luego del segundo inciso, en donde se establece que la Autoridad Única del Agua, en el plazo de 180 días, contados a partir de la finalización del plazo previsto en el inciso anterior, procederá a incoar y resolver los correspondientes expedientes individualizados para la cancelación, modificación o caducidad de las autorizaciones y concesiones previamente declaradas afectadas por la revisión, siguiendo para ello el procedimiento y los plazos establecidos en la ley y en su reglamento. Es importante incorporar hasta 180 días en la disposición transitoria primera por la argumentación antes mencionada. De igual manera, en la disposición transitoria cuarta, en el plazo de hasta 2 años, a partir de la vigencia de esta ley, la Autoridad Única del Agua, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, usuarios y organizaciones de usuarios, realizará el inventario nacional de aguas superficiales y en un plazo de hasta 5 años, incorporar la palabra hasta dentro del plazo, las aguas subterráneas por cuencas hidrográficas, con los informes de avance del 20% anual que incluirá la situación de las fuentes y el catastro de los usuarios. Y de la misma manera, en la disposición transitoria 11ª, que establece que la Autoridad Única del Agua, en un plazo de 2 años, incorporar la palabra de hasta 2 años, contados a partir de la publicación de la presente ley, realizará un inventario de las juntas administradoras de agua potable y alcantarillado y juntas de riego para evaluar su funcionamiento técnico, financiero, así como el cumplimiento de los servicios prestados a sus miembros. Dicha información servirá para el fortalecimiento mediante las alianzas públicas y comunitarias. Me parece que es importante el establecer estas pequeñas palabras para que puedan, obviamente, mejorar los contenidos de estas disposiciones transitorias y efectivamente los objetivos que se plantean. Tiene un minuto, asambleísta. Concluyo, presidente. En el artículo 7, solicitar que se incorpore en el literal C, en coordinación con la Autoridad Única del Agua. Esto, sin lugar a dudas, precisa los contenidos del artículo 7 en el caso del literal C. Y finalmente, presidenta y compañeros, para concluir, invitar de forma frontal y permanente al pueblo ecuatoriano a cerrar filas
frente a posiciones políticas intransigentes que en desmedro del interés nacional privilegian pequeñas parcelas de poder, que traicionan la esencia que impulsó desde hace décadas esa lucha histórica por una real democratización al acceso a este derecho humano fundamental. Vamos firmes, sin vacilaciones, a la aprobación de esta ley clave para los objetivos de la revolución agraria. Gracias, presidente.